Oración de la mañana. Todos los días enfrentamos situaciones que nos dan felicidad, angustia, temor, situaciones que nos sacan de nuestro estado de confort, situaciones donde no sabemos qué hacer y nos mueven a tomar decisiones, a sacar cosas de nosotros que no sabíamos que teníamos o que podíamos hacer. Pero cada uno de estos momentos nos llena de sentimientos diferentes, traen angustia, gozo, duda, nos puede robar la paz e impedir que disfrutemos la vida que Dios nos ha dado hoy. En estos momentos de angustia y dolor sientes que ya no puedes. Dios te dice hoy, ese miedo y ansiedad terminarán, descansa, yo estoy contigo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una habitación oscura donde el silencio de tu alma grita más fuerte que cualquier ruido del mundo exterior, como si el miedo se filtrara por las paredes de tu corazón y la ansiedad se colara en tus pensamientos, como una sombra que nunca desaparece? Hay momentos en que intentas respirar, pero se te oprime el pecho y cada intento de avanzar se siente como una batalla solitaria. Y en este escenario invisible, donde nadie parece ver tu lucha, empiezas a preguntarte, paz. ¿Alguna vez hay un tipo de sufrimiento que no se explica fácilmente? Es cuando el alma se cansa, incluso antes de que el cuerpo despierte. Y es precisamente allí, en ese espacio silencioso entre el miedo que sofoca y la esperanza que parece lejana, que algo poderoso está a punto de revelarse. Porque lo que sientes hoy, este peso que llevas, esta sensación de estar abrumado por la ansiedad, no define a quién eres, ni lo que Dios puede hacer en ti. Pocas personas lo saben, pero hay una promesa que ha permanecido oculta a lo largo de generaciones, una palabra de alivio, de liberación, de profundo descanso. No es solo una respuesta a tu dolor, es el fin del ciclo que te aprisiona, y hoy estás a punto de escuchar esta verdad. Hay una razón divina para que estés aquí, ahora. Jesús te llama a algo que va más allá de la comodidad. Te llama a experimentar la paz verdadera, una que el mundo no puede ofrecer, una revelación que tiene el poder de transformar el miedo en fuerza y la ansiedad en confianza. Pero antes de que todo se revele, necesitas sentirlo. Siente este momento. Permite que tu alma esté presente, porque lo que se mostrará aquí puede ser lo que has anhelado durante tanto tiempo. Respira hondo, abre tu corazón, porque este miedo y esta ansiedad están a punto de terminar, y el descanso que tanto has buscado finalmente te llegará. No estás aquí por casualidad. Quizás los últimos días hayan sido muy duros. Quizás nadie sepa cuánto has estado luchando por dentro, pero Jesús lo sabe. Y es Él quien te trajo aquí. No pienses que este video es solo uno más en internet. Este es un encuentro espiritual, un momento sagrado entre tu dolor y la respuesta que el cielo ha preparado para tu corazón. Cansado ese miedo que te frena, esa ansiedad que te roba la paz. Todo esto está a punto de ser confrontado por una promesa eterna que pocos conocen, pero que te será revelada hoy. Prepárate, porque Dios puede hablarte directamente ahora. Y cuando Él habla, lo imposible se doblega e incluso el caos se silencia. Si esta palabra ya ha comenzado a tocar tu corazón, si sientes que estás ante algo más grande, dale a me gusta como un acto de fe. Es una forma de evangelizar, de permitir que este mensaje llegue a otras personas que, como tú, necesitan sanación, descanso y liberación. Ahora, si dentro de ti hay un grito de liberación, si este miedo y esta ansiedad han consumido tus días y silenciado tu paz, haz hoy un acto de fe que pueda cambiarlo todo. Escribe en los comentarios con toda la sinceridad de tu corazón: Jesús, creo que este miedo y esta ansiedad terminan hoy en el nombre del Señor. No te quedes callado. Esta declaración es más que palabras, es un grito del alma.
Es una oración escrita que puede tocar el cielo y liberar no solo a ti, sino también a quienes la lean y se sientan fortalecidos por tu valentía. No te avergüences de exponer tu dolor, porque cuando te entregas, Dios comienza a actuar. Si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal. Aquí encontrarás refugio, dirección y alivio para tu alma. Aquí nunca volverás a estar solo. Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación y necesitas escucharlo hoy. La revelación que compartiremos en los próximos minutos podría ser el cambio que tu alma ha estado esperando. Así que quédate conmigo, porque lo que viene a continuación podría cambiarlo todo. ¿Alguna vez has sentido que estabas a punto de dar un paso, pero algo invisible te jalaba hacia atrás con fuerza, como si el suelo temblara cada vez que intentabas avanzar? Este es el tipo de miedo que paraliza, no porque seas débil, sino porque el dolor que llevas se ha vuelto tan intenso que incluso respirar requiere valentía en momentos como estos. Hasta el movimiento más simple parece imposible. Miras hacia adelante y solo ves incertidumbre, y tu corazón que antes latía con esperanza, ahora resuena con inseguridad. Es en este escenario interior, donde todo parece a punto de derrumbarse, que algo sagrado necesita activarse en tu interior, porque lo que te paraliza hoy no tiene por qué dominar el mañana. Y hay una historia en la palabra de Dios que revela exactamente lo que necesitas escuchar. Ahora mismo, la escena es de noche, el mar está agitado, el viento sopla en contra de los discípulos. Están exhaustos, remando contra una fuerza que insiste en alejarlos de su destino. Ya habían caminado con Jesús, visto milagros, tocado sanidades, pero ahora estaban solos en alta mar. Y el miedo comenzó a apoderarse de ellos, y quizás, como ellos, tú también te preguntas, ¿por qué me enfrento a esta tormenta? Si obedecí a Dios. Aquí es donde la fe comienza a ser puesta a prueba, en un terreno donde la lógica no entra. Entonces de repente alguien apareció caminando sobre el agua, pero el miedo distorsionó su percepción. No reconocieron a Jesús, pensaron que era un fantasma. Y esto también nos pasa a veces. La presencia de Dios llega de maneras inesperadas, y porque nos domina el miedo, ansiedad, no podemos discernir la paz que ya nos rodea. Pero Jesús se manifiesta, siempre se manifiesta. Y dice: soy yo, no tengan miedo. No, Pedro, con el corazón dividido entre la duda y el deseo, respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Y Jesús simplemente dijo: ven. ¿Te imaginas este momento? Pedro baja de la barca, sus pies tocan el agua y empieza a caminar. Por un instante lo imposible cede ante la fe, pero solo hizo falta un viento más fuerte, un sonido más fuerte, una distracción en su mirada, y empezó a hundirse. Pánico, regresó la parálisis interior, venció la confianza, y Pedro gritó: Señor, sálvame. Jesús lo toma de la mano y le pregunta: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No como quien acusa, sino como quien revela una verdad oculta. El miedo que te detiene no es mayor que la mano que te sostiene. La ayuda llegó antes de que Pedro se ahogara por completo, porque así es el amor de Dios. No espera que seas inquebrantable, solo necesita que grites el nombre correcto. Esta historia es un reflejo de tu alma. Intentaste caminar, empezaste bien, pero algo te detuvo. Quizás fue el trauma, quizás fue el abandono, quizás fue la voz que te dijo que no podías. Lo que importa ahora no es cuánto te has hundido, sino el hecho de que la mano de aquel que camina sobre las aguas está extendida hacia ti, y cuando Él sostiene, Él eleva. Cuando Él toca, Él sana. Cuando Él llama, el miedo pierde su poder. El mar sigue igual. El viento no ha dejado de soplar, pero la diferencia ahora es quién está contigo y no está en la barca, solo para ser uno más. Él tiene el control de la tormenta. Lo que estás experimentando no es el final,
Este ciclo de parálisis emocional y miedo sofocante está a punto de romperse con la presencia de aquel que tiene autoridad sobre toda aflicción. Su nombre es Jesús. Ansiedad, inseguridad, miedo al fracaso. Todo esto grita dentro de ti, lo sé. Pero tu respuesta hoy no es luchar con más fuerza, es mirar hacia arriba, es reconocer que tú feña, pero el Dios al que sirves es infinito. Es admitir que te estás hundiendo y aún así extender la mano y decir, Señor, sálvame. Eso no es debilidad, eso es valentía. Ese es el comienzo de la sanación. El miedo que te frena es real, pero aún más real es el poder de Jesús que viene a tu encuentro. No tienes que estar completamente bien para ser restaurado, solo tienes que estar dispuesto a aceptar la mano que está delante de ti. Este miedo no tiene por qué dominar tu vida. Esta ansiedad no es la sentencia definitiva, el descanso ya está prometido, la paz ya se ha alcanzado y ahora te toca a ti tomar una postura. Si este mensaje te llega al alma, escríbelo ahora en los comentarios como una declaración profética. Señor, extiendo mi mano, levántame. No escribas esto como un gesto automático, escríbelo con lágrimas, si es necesario, con dolor, si es necesario, pero escríbelo con fe, como quien grita en medio del mar, como quien dice, ya no quiero vivir así. Este simple acto puede romper cadenas invisibles, puede ser el primer paso hacia tu nuevo camino sobre las aguas. Pero ¿qué pasa si el mayor error que estás cometiendo ni siquiera es el miedo en sí, sino el silencio? ¿Qué pasa si lo que alimenta tu ansiedad es la falta de entrega total? Hay algo que pocos entienden en la historia de Marta y cuando te das cuenta de lo que realmente quiso decir Jesús. En ese momento, todo comenzará a alinearse dentro de ti. Llevas demasiado tiempo cargando con esta inquietud, pero lo que viene a continuación podría revelar el secreto del verdadero descanso. Prepara tu corazón, lo que estás a punto de escuchar puede liberar tu mente de la presión que la ha estado consumiendo. El miedo paralizante no es el único villano silencioso. A veces da paso a algo aún más asfixiante. La ansiedad que nunca cesa, esa sensación de que tu corazón está atascado en un reloj acelerado. Tu mente no puede apagarse, tu cuerpo quiere descansar, pero tus pensamientos corren sin control. Es como si hubiera una tormenta constante dentro de ti, una aflicción interna que nadie ve, pero que lo consume todo. Intentas mantener el control, hacer lo que hay que hacer, pero todo parece dar vueltas. No es pereza, no es drama, es un cansancio que viene del alma. Y peor que sentir todo esto es creer que Dios no ve, que no le importa, que estás luchando solo con este torbellino emocional. Pero ¿y si te dijera que incluso este caos tiene una respuesta en las palabras de Jesús? La historia es bien conocida, pero pocos conocen los detalles espirituales que esconde Jesús. Llega a un pueblo llamado Betania. Allí, dos mujeres lo reciben, Marta y María. La casa seguía igual. El visitante era el mismo, pero las reacciones fueron completamente opuestas. Marta, llena de buenas intenciones, empezó a inquietarse. Quería prepararlo todo, quería servir, quería complacer. Pero mientras corría de un lado a otro, su hermana María eligió otra postura. Simplemente se sentó a los pies de Jesús y lo escuchó. La inquietud de Marta Cresceno. Entiende cómo su hermana puede simplemente parar. Después de todo, hay tanto que hacer, hay tanta presión, tantas responsabilidades. Y entonces Marta hace lo que muchos hacemos cuando nos sentimos abrumados. Se queja a Jesús: Señor, está bien que mi hermana me deje servir sola, dile que me ayude. Y es entonces cuando la respuesta del Maestro lo cambia todo con amor, pero también con firmeza. Jesús dice: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo
Una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:42. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tal vez la ansiedad, y si lo que sientes hoy no es solo resultado de las circunstancias, y si nace de tu constante intento de controlarlo todo, de estar en todas partes, de resolverlo todo tú, mismo de demostrar tu valía, de no decepcionar a nadie? Marta no estaba haciendo nada malo, quería servir a Jesús, pero lo hizo olvidando descansar en la presencia de Él. Mucha gente hoy vive como Marta, oran, pero con la mente agitada. Leen la Biblia, pero sin absorberla. Van a la iglesia, pero sus corazones están inquietos porque aún no han comprendido que estar con Jesús es más importante que hacer cosas para Él. El mundo moderno nos impulsa a la productividad constante, pero el cielo nos llama a una entrega silenciosa. Jesús no te pide que lo resuelvas todo, te invita a sentarte, respira, escucha, simplemente ser la inquietud que sientes. Puede no ser una falta de fe, sino un exceso de control. La ansiedad es un síntoma de que estás cargando con lo que debería ser entregado. María no se quedó de brazos cruzados por negligencia, optó por lo que nadie se atreve a elegir. Hoy priorizar la presencia de Jesús por encima de las presiones del día. Quizás eso es exactamente lo que tu alma grita ahora mismo, un llamado profundo a detenerte, soltar las cargas invisibles y simplemente rendirte. La paz que buscas no llegará después de que todo se resuelva. Llega cuando aceptas estar a los pies de Jesús, aunque el mundo siga desmoronándose. ¿Realmente crees que es necesario tener todo bajo control para tener paz? Porque el Evangelio revela lo contrario. La paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. No depende de circunstancias favorables. Nace del encuentro entre tu caos interior y la suave voz del Maestro que dice: estás inquieto por muchas cosas, pero yo estoy aquí. Soy suficiente. No te equivoques. Correr más, hacer más, ocupar tu mente no apaciguará esta angustia. El verdadero descanso comienza con una decisión, y es una decisión íntima, es decir, Jesús, voy a detenerme un momento, voy a escucharte. Te necesito más que cualquier solución. Si esta palabra te habló, escribe ahora en los comentarios: Jesús, hoy elijo detenerme y escucharte. No tengas miedo de decirlo, aunque tu mente esté acelerada ahora mismo, aunque tu corazón se sienta demasiado inquieto para escribir este comentario. Es más que una simple interacción. Es un acto de fe, decirle al cielo que estás cansado de intentar controlarlo en todo por tu cuenta y que quieres aprender a descansar en la presencia de aquel que calma toda ansiedad. Lo has intentado todo para silenciar tu mente, pero ¿y si lo que necesitabas no era hacer más, sino dar más de ti? Esta revelación es solo el comienzo, y lo que viene a continuación puede mostrarte que hay una llave escondida en la cueva más oscura del alma y que Dios está a punto al encenderla en ti. Respira hondo. Lo que sigues sacará a la luz algo que muchos ocultan, pero que necesita ser revelado para que comience la sanación. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo, incluso estando rodeado de gente? ¿Alguna vez has sentido que por mucho que lo intentes, nadie ve realmente lo que pasa dentro de ti? Hay un dolor silencioso que pocos pueden identificar, pero que te carcome por dentro: el sentimiento de abandono. Es entonces cuando el corazón entra en un estado de espera una mirada, un abrazo, la confirmación de que aún te ven. Y cuando esa mirada no llega, cuando todo a tu alrededor parece indiferente a tu dolor, empiezas a creer que te han olvidado, que incluso Dios se ha alejado. Pero, ¿y si este abandono no fuera el final de la historia? ¿Y si el momento más oscuro fuera en realidad el comienzo?
de la revelación más profunda. Hay un hombre en la Biblia que conoció este lugar de soledad, como pocos, el profeta Elías, un hombre de Dios que había sido instrumento de milagros extraordinarios, pero que en un momento de persecución sintió el peso de su alma aplastarlo. Elías se había enfrentado a los profetas de Baal y había visto caer fuego del cielo, había experimentado el poder divino de forma innegable. Pero tras una sola amenaza, una sola palabra, en su contra su corazón se desanimó y huyó, se adentró en el desierto, se sentó bajo un enebro y allí, en voz baja y desesperada, pidió morir. Sí, el mismo hombre que había sido el canal de Dios, ahora no quería vivir más. Oró: basta. Señor, quítame la vida primera. Reyes 19:4. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has orado algo similar incluso sin decirlo en voz alta? ¿Has llegado alguna vez al punto de no soportar más la presión, el miedo, la angustia, y has pensado: Dios se ha olvidado de mí, no tiene sentido en continuar? Elías, ese gigante de la fe, también pasó por esto, pero Dios no lo reprendió, no lo abandonó, al contrario. Dios envió un ángel, no una, sino 2 veces, para alimentarlo, fortalecerlo y luego guiarlo a una cueva, donde sucedería algo profundo. Allí en la cueva Elías tuvo un encuentro con Dios, pero no de la forma que imaginaba. Primero vino un viento fuerte, pero el Señor no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Luego vino el fuego, pero el Señor ni siquiera estaba allí. Y luego vino un suave, susurró una voz suave que le llegó al corazón. Fue allí, en ese sonido que solo el Espíritu puede percibir, que Elías reencontró a Dios. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Esa palabra resuena a través de los siglos hasta llegar a ti ahora. No estás abandonado, no. Estás olvidado. El silencio que sientes no es ausencia, es preparación. Es Dios diciendo: estoy aquí, pero de una manera que aún no has aprendido a percibir. El abandono que sientes puede ser la tierra donde la presencia de Dios florezca de una manera más íntima. Elías pensó que estaba solo, pero el Señor le reveló que había 7,000 hombres que tampoco se había inclinado ante Baal. En otras palabras, no todo estaba perdido. La historia aún no había terminado y la tuya tampoco. ¿Podría este dolor que estás experimentando ahora ser una invitación de Dios para acercarte a Él? ¿Podría este sentimiento de abandono ser en realidad una llamada a una relación más profunda, donde aprendas a escuchar sus susurros? No necesitas una tormenta para sentir a Dios. A veces Él llega en una suave brisa, en el silencio de la madrugada. En un video como este, si lo que sientes hoy es un vacío abrumador, la certeza de que a nadie le importas, acepta esta verdad. Dios no te ha abandonado, no te ha dado la espalda. Quizás solo estés en la cueva, y eso está bien, porque en ese lugar Él todavía habla, todavía alimenta, todavía cuida, todavía envía ángeles, todavía sostiene. No importa cuán profundo hayas llegado, no importa cuántas lágrimas hayas derramado, su promesa permanece. Estoy contigo. Esta presencia no es abstracta, es real, es personal, es lo que te sostiene. Cuando todo lo demás parece desmoronarse, no vivas creyendo la mentira de que te han abandonado. La cueva donde te encuentras hoy puede ser el lugar de tu mayor revelación. Si este mensaje te habló profundamente, escribe en los comentarios: ahora, Señor, incluso en la cueva elijo escuchar tu voz. Declara esto como un acto de rendición, un grito silencioso de quien decide creer. Incluso sin ver, incluso sin sentir, esta confesión tiene poder, conmueve el cielo y te conecta con el movimiento espiritual que está sucediendo ahora mismo. Y más que eso, comparte este video con alguien, envíaselo a alguien que conozcas que se sienta solo. Podría ser el ángel que Dios envía para alimentar a alguien en medio del desierto. No,
subestimes el impacto de un clic. Compartir esto es un acto de misericordia, es decir, me importa es puro evangelismo, sé ese canal, sé puente, sé respuesta. Pero ¿qué pasaría si os dijera que hay algo más profundo detrás de estas noches de insomnio, algo que está oculto cuando en todos duermen y que Dios está a punto de tocar lo que está a punto de revelarse? Podría ser la clave para que vuelvas a dormir en paz tras años de insomnio. Respira hondo, porque lo que viene a continuación podría transformar no solo tus días, sino tus noches enteras. A veces la verdadera batalla no ocurre durante el día, sino al atardecer. El silencio del amanecer parece amplificar los ruidos internos. Te acuestas cansado, pero tu mente no se desconecta. Tu cuerpo pide descanso, pero tu alma no escucha cada pensamiento. Es como una marea que insiste en invadir tu paz. La cama, que debería ser un lugar de alivio, se convierte en un campo de batalla. Es en ese momento que la angustia se revela en su forma más cruda. El miedo y la ansiedad surgen como sombras, robándote el sueño, la paz, el aliento, y te preguntas, ¿por qué solo me pasa esto a mí? ¿Por qué ni siquiera las noches me traen descanso? Pero, ¿y si esta falta de paz en las primeras horas de la mañana no fuera un castigo, sino una invitación, un sutil llamado del cielo, para que encuentres otro tipo de descanso? Uno que no solo silencie el cuerpo, sino que aete el alma. Hay alguien en la Biblia que conoció esta lucha de primera mano: David, el hombre conforme al corazón de Dios. También vivió noches de insomnio, llenas de miedo, persecución y oscuridad. Conoció el dolor del insomnio, el peso de la angustia y la sofocante presencia de la ansiedad. Pero fue precisamente allí, en las horas más oscuras de la noche, donde descubrió la paz más profunda en uno de sus salmos más íntimos. David se abre al Señor en paz. Me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Salmo 4:8. Estas palabras no las escribió un hombre que vivía en la comodidad, sino alguien rodeado de amenazas, confusión, traición y persecución. ¿Cómo se puede dormir en medio del caos? ¿Cómo se puede descansar cuando todo parece desmoronarse? La respuesta está en la rendición. David aprendió que la verdadera paz no llega cuando todo a nuestro alrededor está bien, sino cuando todo nuestro interior descansa en Dios. La oración que hizo antes de dormir no fue solo un ritual, fue una rendición. Confesó su dolor, entregó su miedo y cambió su angustia por la presencia del Señor. Comprendió que la seguridad no es la ausencia de peligro, sino la certeza de que Dios está cerca. ¿Alguna vez has intentado dormir con el alma en conflicto? ¿Alguna vez has dado vueltas en la cama buscando una postura que también te ayudara a reorganizar la mente? ¿Alguna vez has deseado cerrar los ojos y despertar días después solo para escapar del dolor presente? David hizo lo mismo, pero descubrió un secreto: cuando la noche es larga, el nombre de Dios debe resonar más que tus pensamientos. Transformó las primeras horas de la mañana en un altar. Usó los momentos de inquietud como semillas de confianza. En lugar de perderse en la ansiedad, se encontró en la adoración. ¿Podría ser tú? ¿Insomnio solo un síntoma o una señal? ¿Será que el cielo quiere hablarte justo cuando todo a tu alrededor está en silencio? Quizás la respuesta que buscas esté esperando ese momento de quietud para ser escuchada. Quizás lo que llamas una noche sin paz sea la etapa en la que Dios quiere restaurar por completo tu ser interior. Pero aquí hay una verdad que pocos se atreven a decir a menudo: no duermes, porque intentas controlar lo que nunca fue tuyo. El Dios mañana no te pertenece. El futuro no te pertenece, y mientras cargues con el peso que solo Dios puede soportar, el descanso seguirá eludiéndote la paz.
No es la ausencia de responsabilidades, es la presencia de la confianza. Es cuando dices, Señor, he hecho lo que he podido. Ahora me entrego y descanso en ti. Debes recordar la oscuridad de la noche. No tiene poder sobre la luz que viene de Dios. Las madrugadas pueden parecer solitarias, pero el que guarda a Israel no se adormece ni duerme. Salmo 1214. No estás solo en este momento, aunque tu almohada esté mojada por las lágrimas, aunque el mundo esté en silencio, el cielo sigue observando el descanso prometido por Dios. No es para cuando la vida es perfecta, sino para cuando el alma está cansada. Si esta palabra te ha llegado en este preciso momento de cansancio, escribe en los comentarios. Ahora, Señor, esta noche entrego mi sueño en tus manos. No lo escribas solo como una frase, escríbelo como una oración, como un acto de fe, como alguien que dice, ya no, aguanto más la lucha, solo necesito dormir en paz. Que este comentario sea tu entrega, tu llave para descansar tu semilla de fe y permítete hacer más antes de dormir esta noche. Ora con sinceridad, habla con Dios, como lo hizo David, no con palabras bonitas, sino con la verdad que llevas dentro. Cuéntale cómo estás, habla de tu ansiedad, confiesa tu miedo y luego cierra los ojos, porque quien calma las tormentas también puede calmar tus pensamientos. Pero, ¿y si te dijera que tu miedo al futuro podría no ser el verdadero problema? Y si el verdadero enemigo es lo que crees sobre lo que te espera, lo que estás a punto de escuchar, podría romper las cadenas invisibles de la preocupación que te han frenado durante años. Prepara tu corazón. Lo que viene a continuación revelará algo que pocos comprenden, pero que podría transformar por completo tu visión del mañana. A veces lo que más nos roba la paz no es lo que vivimos ahora, sino lo que creemos que podría pasar mañana. No es el dolor presente, sino la incertidumbre del futuro, lo que nos paraliza, el miedo a lo que vendrá o a lo que quizá nunca llegue, miedo a perder a alguien, miedo a no poder hacerlo, miedo a equivocarnos, miedo a que todo se derrumbe y no tengas fuerzas para reconstruir el futuro. Visto con los ojos de la ansiedad, se convierte en un abismo y el corazón se derrumba incluso antes de que llegue la tormenta. Intentas planificar, controlar, anticipar, pero cuanto más lo intentas, más se cansa tu corazón. Es como si vivir fuera solo sobrevivir a lo que aún no ha llegado. Pero ¿y si la angustia que sientes por el futuro no es señal de debilidad, sino una oportunidad para la fe? El miedo al mañana no tiene por qué ser tu fin, puede ser el punto de partida para un encuentro con el Dios que está más allá del tiempo. Hay una escena en la Biblia que habla directamente a quienes se sienten así, perdidos, sin salida. Con un mañana completamente oscuro, es cuando el pueblo de Israel se encuentra atrapado entre dos adversidades imposibles: el Mar Rojo frente a ellos y el ejército del faraón detrás. Un momento que a muchos nos suena familiar, cuando solo podemos ver muros de amenaza por todos lados. El pueblo murmura, entra en pánico y cuestiona. A Dios creen que van a morir, que han sido olvidados, que salieron de Egipto para caer en desgracia. Su miedo es tan intenso que desean volver a la esclavitud. Y es allí, en el punto más delicado de su camino, que una palabra de Dios lo cambia todo. El Señor peleará por ustedes y ustedes guardarán silencio. Éxodo 14:14. No había necesidad de luchar, ni de correr, ni de predecir lo que vendría. Solo necesitaban confiar. La ansiedad por el futuro no podía coexistir con la certeza de la presencia de Dios. Entonces Moisés extendió su vara sobre el mar y lo que parecía imposible se abrió. Se formaron caminos donde solo había agua, apareció tierra seca donde antes solo había desesperación.
¿Qué significa esto para ti hoy? Que el Dios que abrió el mar también puede abrirte puertas mañana, que el futuro, por incierto que parezca, no es un problema para aquel que ya está ahí. Tienes miedo de lo que pueda pasar. Sientes que el tiempo se agota y no sabes qué hacer. Esperas una respuesta que nunca llega, una señal que nunca llega, un rumbo que siempre parece turbio. Eso no te hace menos espiritual, te hace humano, pero es entonces cuando necesitas recordar, no eres tú quien tiene el futuro, sino Dios. Él no espera que tengas todo bajo control, espera que confíes, porque el miedo crece cuando se reprime la fe, pero la fe crece cuando el miedo se expone a la luz de la presencia de Dios. Y quizás nunca lo hayas escuchado así, pero necesitas escucharlo. Ahora no es tu responsabilidad. Decidir mañana es tu responsabilidad. Descansar en el cuidado de aquel que ya escribió tus días antes de que nacieras. Salmo 1139. Tu futuro está en manos de un Padre que no se equivoca, no se retrasa y no olvida. Quizás no entiendas los caminos, pero puedes confiar en el carácter de aquel que los guía. ¿Es el miedo lo que más te paraliza hoy? ¿O la falsa creencia de que debes hacerlo todo solo? La ansiedad surge cuando intentamos ponernos en el lugar de Dios, pero la paz florece cuando aprendemos a ponernos en el lugar de los hijos. Y los hijos no necesitan saber el camino, solo necesitan aferrarse a la mano del Padre. Si este mensaje te llegó ahora mismo, escribe en los comentarios: Señor, elijo confiar en lo que aún no veo. Declara esto como un acto de guerra contra la duda, como una oración silenciosa que grita: me niego a dejarme dominar por el miedo. Esta es tu rendición, tu renuncia al control, tu decisión de caminar incluso sin comprender, confiando en que aquel que abre los mares también puede abrir una nueva etapa en tu vida. Y aún más, si esta palabra te llegó, dale a me gusta, ahora como un acto de fe. Que este gesto sea una semilla espiritual, que diga: creo, descanso, confío. Que esta simple acción sea una señal visible de tu decisión invisible, de poner todo en manos de Dios, porque Él está contigo, no solo en el presente, sino también en el futuro. Pero ¿qué pasa si lo que más debilita tu fe no es el futuro, sino la sensación de que tu fe, y si el problema es que aún crees, pero ya no tienes la fuerza para demostrarlo, ni siquiera en la oración? Lo que descubrirás en la siguiente sección podría cambiar por completo tu perspectiva sobre la fe, especialmente cuando parece demasiado débil para sostener algo. La duda no siempre es lo que te aleja de Dios. A veces es el cansancio, un desgaste tan profundo que parece extinguir lentamente tu fe, como una vela que incluso encendida ya no ilumina nada. Crees, pero no sientes. Rezas, pero tus palabras se secan. Vas a la iglesia, pero tu corazón está lejos. Miras atrás y recuerdas cuando tu fe era viva, fuerte, palpitante. Pero hoy sientes que solo sobrevives espiritualmente. Ya no sientes la misma paz, ya no reaccionas como antes. La ansiedad se ha apoderado de ti. El miedo ha reemplazado a la esperanza y empiezas a preguntarte: Dios todavía me escucha, es suficiente mi fe, pero ¿y si una fe débil sigue siendo fe? ¿Y si incluso en tu debilidad Dios te sostiene? Hay una historia en la Biblia que muestra cómo la gracia de Dios llega incluso a quienes ya no tienen la fuerza para creer. Un padre desesperado, con un hijo dominado por un espíritu maligno, acude a Jesús. Después de haberlo intentado, todo grita, llora, pide ayuda, pero lo que sale de su boca no es un grito de certeza, sino una confesión de debilidad. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Marcos 9:24 es como decir: Jesús, creo, pero a la vez dudo. Quiero confiar, pero mi alma está demasiado
Cansada y contrariamente a lo que mucha gente piensa, Jesús, no lo reprendas, no exige más fe ni una postura más espiritual. Jesús actúa, sana, restaura, porque la fe que mueve el corazón de Dios no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser entregada. Este padre no demostró una gran fe, demostró una fe sincera y eso fue suficiente para que Dios actuara. ¿Es eso exactamente lo que sientes? Hoy crees, pero sientes que tu confianza se resquebraja horas, pero ya no tienes fuerzas para perseverar. Quieres creer que tu ansiedad pasará, que tu miedo terminará, pero cada día te cuesta más aferrarte a la esperanza. No estás solo. Muchos grandes hombres y mujeres de Dios han pasado por esto. Elías, Moisés, Jeremías. Todos tuvieron momentos de fe débil, pero lo que Dios espera de ti no es perfección, sino entrega. Quizás pienses que Dios solo actúa gracias a la fe de los fuertes, pero la verdad es que se manifiesta con mayor poder en la debilidad de quienes lo buscan con sinceridad. Aunque tu oración de hoy sea solo un susurro, un pensamiento, una mirada al cielo, con lágrimas en los ojos, eso ya es fe, ya es entrega, ya es confianza. La fe no es la ausencia de dudas, es caminar incluso cuando la duda intenta paralizarte, y aquí hay una verdad que quizá nunca hayas escuchado antes. Tu debilidad puede ser el lugar exacto donde Dios te revele su fortaleza. El apóstol Pablo escuchó del mismo Señor: mi poder se perfecciona en la debilidad. Los Corintios 12:9. Dios no se amedrenta ante tu inconstancia, no se aleja porque estés cansado, al contrario, es en el cansancio del alma que se acerca con mayor ternura. ¿Qué puedes hacer hoy? ¿Cómo respondes cuando sientes que ya no tienes fe para orar? Simplemente dilo. Abre tu corazón. Aunque digas: Jesús, ayúdame en mi incredulidad, Él lo entiende, lo recibe con agrado. Convierte incluso ese débil clamor en un milagro poderoso. No necesitas una gran fe, necesitas una fe verdadera. Y si sientes que esta palabra fue hecha a la medida de lo que estás viviendo, ahora escribe en los comentarios: Jesús, te doy la fe que aún me queda. Que esta frase sea tu oración, tu entrega, tu confesión más sincera, incluso cuando estés cansado. Incluso cuando guardes silencio, incluso cuando tu alma esté agotada, Dios recibe lo poco que tienes y con ello hace mucho. Pero ¿qué pasa si lo que te drena por dentro no es una fe débil, sino el peso emocional que llevas en silencio, el tipo de sobrecarga que nadie ve, pero que te consume por dentro? El dolor invisible de un alma agotada puede ser ignorado, incluso por ti, y lo que viene a continuación puede revelar por qué te sientes tan cansado, incluso cuando estás quieto. Alguna vez te has sentido tan agotado por dentro que ni siquiera puedes explicar por qué. Como si todo pesara demasiado, aunque nadie te vea cargando con nada. Sonríes por fuera, pero por dentro sientes que te derrumbas. Todo parece exigirte más de lo que puedes dar. Quienes te rodean no lo notan. Y ahí es cuando el dolor se vuelve aún más insoportable, porque no es el peso de las responsabilidades externas. Lo que te agobia es el cansancio del alma, es despertar ya cansado, irte a dormir y seguir exhausto, hacerlo todo y seguir sintiéndote incompetente. Es vivir asfixiado por dentro, aun cuando por fuera todo parezca estar en orden. Este tipo de fatiga es cruel porque nadie la entiende. No se nota en el cuerpo, pero te corroe por dentro. Es la sobrecarga emocional, mental y espiritual de esas que te hacen sentir solo, incluso en medio de una multitud. Y cuando este agotamiento se acumula, se transforma en ansiedad, miedo e incluso en una crisis de fe. Ya no sabes qué darle a Dios porque sientes que no te queda nada, ya lo diste todo y aún llevas más. Pero ¿y si la fuente de esta carga no es lo que te rodea, sino la forma en que has enfrentado la vida? ¿Y si el problema no es el peso en sí, sino el hecho de que intentas llevar
solo lo que debería estar en manos de Jesús. Mateo 11:28. Jesús hace una invitación a la vez sencilla y revolucionaria. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. No es una promesa para los fuertes, no es un llamado para quienes lo tienen todo resuelto, es para quienes están cansados, agobiados y sin fuerzas. Jesús no solo reconoce tu cansancio, también te ofrece alivio. Pero hay algo aún más profundo en esta invitación para recibir alivio. Tienes que acercarte a acudir a Él. Esto significa admitir que ya no puedes soportarlo solo y sabes cuál es la dura pero liberadora verdad mientras insistas en controlarlo todo. Jesús no podrá aliviar la carga porque Él no la comparte, sino que la intercambia. Él se quita lo tuyo y se pone lo suyo, que es luz. Pero para lograrlo, necesitas soltar aquello a lo que intentas aferrarte con tanta fuerza. ¿Te has parado a pensar alguna vez en qué es lo que realmente te agobia? ¿Es el trabajo, las deudas, la responsabilidad con tu familia? ¿O es la exigencia silenciosa de ser fuerte todo el tiempo? Quizás el mayor peso que llevas no proviene de los demás, sino de ti mismo. Expectativas poco realistas, miedos que no se han abordado, cicatrices emocionales que aún duelen, y en medio de todo esto el corazón empieza a clamar por descanso, un descanso que ninguna cama puede ofrecer un alivio, que ningún logro puede resolver, un descanso que solo se encuentra en la presencia de Dios. Jesús continúa diciendo en Mateo 11:29, «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». No es solo un descanso físico, sino un descanso del alma, lo que tu ansiedad y miedo más necesitan. Ahora mismo, pero esto no sucede automáticamente, requiere una rendición consciente, requiere detenerse un momento y admitir, «Señor, ya no aguanto más». Y si sientes que este mensaje describe exactamente lo que estás experimentando en este momento, escribe en los comentarios, «Jesús, te entrego este peso que me aplasta», no como una frase al azar, sino como un grito de auxilio, un acto de fe, una señal de que has decidido dejar de luchar. Solo esta es tu oportunidad de decir, «Señor, quítame lo que me destroza por dentro». Haz de esto tu oración escrita, tu entrega pública, tu liberación emocional. ¿De verdad crees que naciste para vivir así asfixiándote cada día, o ha llegado el momento de comprender que existe el verdadero descanso, pero necesitas acudir a él? Has intentado resolverlo todo con fuerza, inteligencia y resistencia, pero ahora Jesús te llama a experimentar alivio. No un alivio superficial, sino uno que penetra tus dolores más profundos y transforma por completo tu forma de vivir. Pero ¿qué pasa si el verdadero enemigo de tu paz no es el cansancio, sino la culpa que tienes escondida en tu interior? Ese arrepentimiento silencioso, ese que nunca le has contado a nadie, lo que viene después confrontará tu corazón. Y quizás, por primera vez, descubras que el perdón es más fuerte que la culpa y que la paz puede comenzar justo donde creías merecer el castigo. Hay un tipo de dolor que no grita sino que pesa. No se nota en las pruebas, pero enferma el alma. Es culpa, un peso silencioso que se arrastra dentro de ti. Incluso después de que todo haya pasado, intentas seguir adelante. Intentas olvidar, intentas convencerte de que todo está bien, pero en silencio algo te acusa, algo en el fondo. Todavía te dice, cometiste un error, fracasaste, no mereces ser amado por Dios. No es necesario hablar de la culpa para que duela. Te carcome por dentro día tras día, y lo peor,
A veces te convences de que mereces sufrir, de que la ansiedad y la angustia son solo castigos, y así empiezas a vivir como si estuvieras condenado incluso cuando el cielo ya ha escrito la palabra perdón. Pero, ¿y si lo que te frena hoy no es el pecado en sí, sino tu incapacidad para aceptar el perdón? Hay una historia que expone este dolor con intensidad, la de la mujer sorprendida, en adulterio, arrastrada ante Jesús por los líderes religiosos de la época. No querían justicia, querían juicio, querían condena, querían piedras, querían vergüenza pública. Y quizá eso es precisamente lo que tu mente te ha estado haciendo, arrastrándote al centro de tu corazón, señalándote con el dedo, gritándote sentencias, haciéndote revivir. Errores que ya deberían haber sido borrados, pero Jesús se inclina, escribe en el suelo, silencia a los acusadores con una sola frase: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra. Juan 8:7 y 1:1, todos se van, solo quedando ella la culpable y él el único sin culpa. Y entonces Jesús la mira a los ojos y dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Esta escena es la respuesta de Dios a todo aquel que se siente consumido por dentro. No hay miedo, vergüenza ni carga que Jesús no pueda transformar en libertad. El mismo Dios que conoce tus secretos más oscuros es quien te ofrece el perdón más profundo. Pero el perdón solo transforma cuando se acepta. De nada sirve saber que Dios perdona si insistes en castigarte. Será que lo que te paraliza no es lo que hiciste, sino la vergüenza que sientes. Le has pedido perdón a Dios, pero aún te niegas a perdonarte. Es hora de entender que continuar haciéndote daño no borra el error, solo mantiene vivo el dolor. Y Cristo no murió en la cruz para que vivieras en cautiverio emocional. Murió para que pudieras ser libre incluso de la culpa. Muchas personas creen que necesitan sufrir para ser perdonadas, como si el castigo fuera necesario para agradar a Dios. Pero eso es mentira. Jesús ya pagó el precio, la deuda ya está pagada. La cruz es suficiente, lo que aún falta es que aceptes eso. La misericordia de Dios es mayor que tu pasado, y no importa lo que te hayan dicho, no importa cuántas veces te hayas caído, no importa si el error fue grande o pequeño, la sangre de Jesús no tiene límites, cubre lo que no puedes olvidar. El verdadero arrepentimiento abre el camino a un nuevo comienzo. Pero lo que te mantiene estancado es el miedo a no merecer una segunda oportunidad. Pero esta segunda oportunidad no es merecida, es un regalo, es gracia. ¿Aún crees que tu culpa es mayor que el amor de Dios? ¿O estás listo para vivir como alguien que realmente ha sido perdonado? Ya basta de cargar con esta vergüenza. Ya basta de andar como si Dios todavía te estuviera castigando. Él ya dijo: yo tampoco te condeno. Esta frase no es excusa para seguir en el error. Es una puerta para empezar de nuevo con ligereza y verdad. Y si esta palabra tocó justo donde más te duele el alma, escribe en los comentarios: Señor, recibo tu perdón y me libero de esta culpa. Que esto sea más que un comentario, que sea una liberación, una declaración pública de que estás permitiendo que la cruz haga lo que fue diseñada para hacer: borrar el pasado y abrir un nuevo futuro. Jesús no quiere que vivas atrapado en el error, sino libre en la gracia. Pero ¿qué pasa si estás sufriendo en silencio, sin contarle a nadie lo que pasa dentro de ti? ¿Qué pasa si tu alma grita por dentro mientras pretendes que todo está bien por fuera? Lo que sigue revelará que Dios no olvida ni siquiera las lágrimas que nadie vio. Y tal vez por primera vez te darás cuenta de que no estás solo en este grito oculto. A veces el dolor más profundo es el que nadie ve. Caminas, trabajas, sonríes por fuera. Todo parece estar bien, pero por dentro
un desierto, una tormenta de sentimientos que ocultas incluso a ti mismo. Estos son los sentimientos que crisis emocionales silenciosas que llegan sin previo aviso, pero se quedan como si fueran parte de tu cuerpo. Intentas explicarlo, pero no encuentras las palabras. Ni siquiera tú entiendes exactamente lo que sientes. Es una opresión en el pecho, un cansancio que no es físico, un vacío que no desaparece, incluso cuando todo parece estar bien. Y lo más difícil, la sensación de que nadie se daría cuenta si desaparecías, porque tu sufrimiento se ha vuelto invisible. Pero, ¿y si Dios escucha hasta los gritos que nunca te atreviste a proferir? ¿Y si solo ve cada lágrima que cae por dentro? Hay una historia en la Biblia que revela cómo Dios responde al dolor que nadie más ve. Era un día normal en el templo, y entre los que entraron a orar estaba Ana, una mujer marcada por años de frustración, infertilidad y desprecio, un dolor que la carcomía por dentro, pero que nunca pudo expresar con sinceridad, mientras todos los demás se movían con sus oraciones públicas y canciones ensayadas. Ana simplemente lloraba sin hacer ruido. Sus labios se movieron, pero no salieron palabras. Entonces, el sacerdote Elí la observa y, sin comprender lo que ve, la acusa de estar borracha. Pero Ana responde con las pocas fuerzas que le quedan: «No, Señor mío, soy una mujer triste de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor». En Samuel 1:15 fue un dolor sin forma ni nombre, pero con un destino, el altar y la respuesta divina. A esa oración silenciosa llegó poco después, y el Señor se acordó de Ana en Samuel 1:19. Si Dios no necesita que hables en voz alta, no depende de tu fuerza para actuar. Él es quien lee los pensamientos, quien comprende las lágrimas, quien responde a los suspiros. Puedes permanecer en silencio ante los demás, pero tu alma clama a Dios y Él escucha. Y más aún, Él responde, el mismo Dios que transformó el llanto silencioso de Ana en risa y maternidad, es quien puede transformar este vacío que sientes ahora en propósito y renovación. Pero aquí hay una dura verdad de escuchar. Mientras sigas ocultándole este dolor a Dios, seguirá carcomiéndote Él solo. Sana lo que se entrega, solo invade lo que se abre. Y quizás el mayor paso de fe hoy sea dejar de fingir que todo está bien. Abrir tu alma tal como es, incluso si llega confusa, rota, desequilibrada. La sinceridad toca el corazón de Dios más que cualquier elocuencia. Has estado guardando silencio demasiado. ¿Será que tu crisis ha empeorado precisamente porque la has ocultado durante tanto tiempo? Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». En Mateo 11:28, pero ¿cómo puede Él aliviar lo que te niegas a mostrar? Es hora de dejar de luchar en silencio, es hora de reconocer mi alma. Necesita descanso, necesito alivio, necesito a Jesús. Si este mensaje reveló el dolor que has estado ocultando, a todos declara en los comentarios: «Con valentía, Jesús, ya no puedo fingir más. Ven a sanarme por dentro». Que esta sea tu oración escrita, una confesión pública de tu alma, un grito de auxilio, porque tu dolor no necesita ser ocultado. Dios no teme tu fragilidad, al contrario, es en este punto donde Él más desea tocar. Pero ¿qué pasa cuando el dolor no es solo silencioso, sino solitario? Cuando el problema no es solo cómo te sientes, sino que nadie te apoya. Lo que sigue te mostrará que incluso la soledad más profunda es comprendida por aquel que también se quedó solo. Y lo que hizo esa noche puede cambiarlo todo para ti. Hoy hay momentos en que el silencio que nos rodea parece gritar más fuerte que cualquier multitud. Puedes estar
rodeado de gente con notificaciones en tu teléfono, voces a tu alrededor, pero aún así sentir que no hay nadie ahí para ti. Es el dolor silencioso de soledad emocional, una que no depende de la presencia física de las personas, sino de la ausencia, de una conexión real, y cuando esto se mezcla con los miedos y la ansiedad que ya cargas, tu corazón empieza a sofocarse, porque sentirse solo en el mundo es como caminar por un desierto, sin sombras, sin refugio, sin rumbo. Es mirar a tu alrededor y darte cuenta de que todos parecen tener un lugar a donde ir menos tú. ¿Alguna vez te has sentido invisible, incluso en tu propia casa? ¿Alguna vez has sentido que si desaparecieras nadie se daría cuenta? Estas preguntas pueden parecer demasiado pesadas, pero son reales para quienes experimentan el peso de la soledad interior. Es un vacío que ninguna alabanza puede llenar, que ninguna compañía superficial puede resolver. Y para muchos, esta soledad va allá de la ausencia humana, es también la sensación de que incluso Dios está lejos. El alma grita, ¿dónde estás, Señor? Y el eco parece ser la única respuesta. Pero, ¿y si este dolor silencioso también resonara en el corazón de Jesús? ¿Y si Él, el mismísimo Hijo de Dios, también conociera este profundo abandono que te duele hoy? En una de las escenas más humanas y dolorosas de la vida de Cristo, Él se encuentra en jardín de Getsemaní. Era de noche, el miedo lo rodeaba, la angustia era tan intensa que la Biblia dice que empezó a sentir pavor y una profunda tristeza allí, a punto de afrontar el momento más cruel de la historia, la cruz. Jesús no quiso afrontarlo. Solo preguntó a sus discípulos, «Quédate aquí y vela conmigo». Mateo 26:38, pero durmieron mientras el Hijo de Dios lloraba y sudaba gotas de sangre. Sus amigos más cercanos lo dejaron solo. Fue en ese momento cuando Jesús experimentó el abandono humano y poco después también se enfrentaría al silencio del Padre gritando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿sabéis por qué pasó por todo esto? Para que nunca estuvieras solo en tu dolor. La soledad que sintió Jesús en aquel jardín y en la cruz fue el precio pagado para que hoy, en tu momento más oscuro, Él pudiera estar contigo. Él no es un Dios distante que solo observa tu sufrimiento. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Se acerca en momentos en que todos los demás se alejan. Él no duerme, no se distrae, no te olvida aunque estés rodeado de vacío. Él está contigo, presente, constante y fiel. Quizás hoy te cueste creerlo, porque el dolor de la soledad tiene el poder de distorsionar la verdad. Te hace creer que a nadie le importas, que no eres amado, que luchas por nada, pero esto es mentira, porque la presencia de Jesús no depende de tus sentimientos. Es una promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, todos los días, hasta el fin. Incluso hoy, la fe no elimina mágicamente la soledad, pero revela que no tiene la última palabra. Puede que te sientas solo, pero no lo estás, porque hay un Dios que se adentró en lo más profundo del abandono humano, para que hoy pudieras encontrar un verdadero refugio. Y este refugio no es una idea bonita, ni una emoción pasajera. Es la presencia constante del Espíritu Santo en ti. Y aquí está el punto de inflexión. Mientras sigas intentando llenar ese vacío con personas, redes sociales y distracciones, nunca experimentarás lo que Jesús tiene para ofrecerte. Porque lo que extrañas no es solo compañía, es la intimidad con el único que realmente conoce tu corazón. Solo Él entiende lo que no puedes explicar. Solo Él está presente cuando todos los demás están ausentes. Solo Él permanece. Si este mensaje te conmovió profundamente, declara con fe en los comentarios, Jesús, ya no quiero sentirme solo.
recibo tu presencia en mi corazón, que esta declaración sea una rendición, un nuevo comienzo, una invitación para que el Espíritu de Dios ocupe los espacios de tu alma que han estado vacíos por tanto tiempo. Ya no necesitas luchar solo, ya no necesitas fingir ser fuerte. Jesús te comprende y está contigo ahora. Pero ¿qué pasa cuando la soledad se convierte en un peso invisible? En tu pecho una angustia inexplicable que no puedes comprender ni controlar lo que estás a punto de descubrir. Te mostrará que incluso los dolores sin nombre tienen un lugar para ser sanados. Y hay un tipo de esperanza que florece incluso en las noches más oscuras del alma. Hay un dolor que nadie entiende. Ni siquiera aquellos que lo sienten. Es como un peso invisible que te aprieta el pecho sin razón aparente, sofocándote poco a poco. Noche tras noche es como intentar respirar bajo el agua luchando contra algo que no puedes nombrar. Miras a tu alrededor y todo parece normal, pero por dentro tu mente grita, tu corazón se encoge. Sientes que te quedas sin aire y te preguntas, ¿por qué soy así? ¿Qué me pasa? Es una angustia inexplicable cuando el alma sufre sin explicación lógica y ni siquiera tú puedes consolarte. Muchos dirán que todo está en tu cabeza, que es falta de cosas que hacer o incluso quizás falta de fe. Pero, ¿y si este dolor es en realidad una advertencia del cielo, un clamor del alma que clama por alivio, respuestas, dirección? Y si Dios permite que esta incomodidad te lleve a algo más profundo, porque hay dolores que no surgen por casualidad, existen para empujarte de nuevo al regazo del Padre. El apóstol Pablo sabía exactamente lo que era sentirse así en su segunda carta a los Corintios. Hace una confesión que muchos pasan por alto, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Corintios 18. Sí. Incluso Pablo, el gran apóstol, el hombre de fe, el que soportó la prisión y los milagros, hubo días en los que quise renunciar a mi propia existencia. Pero en el siguiente verso revela por qué el dolor era tan intenso, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. 2 Corintios 1:9. Esto lo cambia todo lo que parecía. El final fue en realidad el comienzo de un nuevo nivel de confianza. La angustia que experimentó Pablo lo obligó a soltar el control. Tuvo que reconocer, ya no tengo fuerzas, pero conozco a un Dios que resucita a los muertos. Y es precisamente esta fe la que transforma. ¿Alguna vez has pensado que esa angustia que te visita en las primeras horas de la mañana podría ser una invitación disfrazada, un llamado silencioso para que dejes de confiar en tu propia fuerza, tu propia lógica, tus propias soluciones? Quizás Dios te esté diciendo, mientras intentes resolverlo todo por tu cuenta, seguirás hundiéndote, pero si confías en mí, verás lo imposible suceder. ¿Cuántas veces has intentado silenciar este dolor? Con distracciones, redes sociales, comida, películas, conversaciones, dormir demasiado. Pero el alma permanece inquieta, porque no busca entretenimiento, sino dirección. Y solo el creador de su existencia puede dársela, sabe de dónde viene y anhela. El cielo, solo Jesús puede silenciar el dolor que surge en lo profundo del espíritu. Solo Él puede dar paz en medio de las tormentas internas. Pero aquí está la parte más difícil. No siempre entenderás la razón de tu dolor. Y eso está bien. Porque el objetivo de la fe no es entenderlo todo, sino confiar incluso cuando nada tiene sentido. Cuando Pablo dice, en Dios hemos puesto nuestra esperanza. Corintios 1:10 no habla de una esperanza basada en respuestas, sino en una relación. Sabía en quién confiaba aún sin entender por qué sufría tanto. Y tú estás dispuesto a confiar incluso sin comprender.
¿Estás listo para dejar de buscar explicaciones y empezar a buscar la presencia? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios use incluso tu angustia para algo mayor? Porque Él puede. Él transforma las lágrimas en semillas, el dolor en testimonio e incluso aquello que crees que te destruirá. Puede convertirse en el escenario de tu mayor sanación. Si esta palabra encontró tu dolor secreto, escribe con fe en los comentarios. Aún sin entender, confío en ti. Jesús, que esto no sea solo una frase, sino una rendición, una confesión de tu alma, un paso hacia la verdadera confianza. Dios no te ha abandonado. Él está usando incluso esta angustia inexplicable para formar algo eterno en ti. Respira hondo y cree, el alivio vendrá, porque aquel que resucita a los muertos puede también resucitar tu esperanza. Y si conoces a alguien que también esté luchando en silencio, comparte este video. Ahora mismo, tu acción podría salvar una vida. Hoy, este podría ser el momento que alguien ha estado esperando, la respuesta, el consuelo, un toque de Dios. Sé un instrumento de sanación. Envía, comparte, testifica. Pero ¿qué pasa cuando, además del dolor, lo que duele es el silencio de Dios? Cuando oras, clamas, ayunas y no sucede nada. La próxima revelación confrontará una de las mayores mentiras espirituales que muchos creen, y podría ser justo lo que tu fe necesita escuchar ahora mismo. Pocas cosas causan tanta angustia como hablar con Dios y no escuchar nada. A cambio, rezas, clamas, ayunas, insistes, pero el cielo parece de bronce. No hay respuesta, no hay dirección, solo el eco de tu propio dolor. Es como llamar a una puerta y nadie te abre, como esperar una llamada urgente que nunca llega. Y entonces surge la pregunta que te rompe el corazón. ¿Me ha abandonado Dios? La fe empieza a temblar, la ansiedad crece, el miedo nos invade porque el silencio de Dios duele, y mucho. Pero ¿y si el silencio de Dios no es rechazo sino preparación? ¿Y si Él está obrando? Dios, por encima de tus dudas, tu dolor, tus miedos, porque cuando empiezas a verte a través de los ojos del Padre, el miedo se desvanece y la libertad florece. Pero hay una verdad aún más profunda que muchos no comprenden. Podrás descubrir tu valor, superar tu inseguridad, enfrentar tus miedos, pero aún así sentir que tu vida no tiene dirección. ¿Qué sucede cuando el alma está viva pero vacía de propósito? Cuando todo lo que haces parece mecánico. Y la pregunta silenciosa es, ¿por qué estoy aquí? La siguiente historia puede ser la respuesta que tu alma ha estado clamando durante años y casi nadie habla de ello. ¿Qué pasa si el mayor vacío que sientes no es de dolor, sino de falta de dirección? ¿Alguna vez has mirado tu vida y has pensado, estoy aquí, pero ¿por qué quizás todo parezca tranquilo por fuera, pero por dentro hay un eco que no se detiene, un vacío que ninguna relación puede llenar, un silencio que ninguna distracción puede silenciar? No es solo ansiedad, no solo miedo, es la sensación asfixiante de vivir sin un porqué. Cuando desconocemos nuestro propósito, todo se convierte en una carga. El trabajo pierde sentido, las luchas parecen inútiles, los días se hacen eternos, el alma se adentra en una especie de desierto donde todo parece árido y sin color. Intentas llenar tu tiempo, hacer planes, buscar placer en las pequeñas cosas. Pero en el fondo, la pregunta persiste. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Para qué fui creado? Y quizás lo que más duele es la sensación de que Dios se olvidó de llamarte o que te dejaron fuera cuando la misión fue entregada a otros. Pero ¿qué pasaría si te dijera que los mayores llamados de Dios surgen en los desiertos más tranquilos? Ese propósito
no se encuentra cuando todo tiene sentido, sino cuando eres capaz de escuchar la voz de Dios, incluso en medio de la confusión. Esta es exactamente la historia de Moisés. Creció en el palacio rodeado de privilegios, pero con un corazón dividido. Tenía una identidad hebrea, una educación egipcia y un alma herida. Cuando intentó actuar por su propia fuerza, mató a Pusgintos, un egipcio, y huyó. Fue rechazado por su propio pueblo, acusado, abandonado, y pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas que ni siquiera eran suyas. Un hombre que una vez tuvo estatus, ahora vivía en el anonimato. Alguien que tenía todo para ser recordado y ahora era simplemente otro pastor en medio de la nada. Pero fue allí, en medio de ese vacío, que Dios apareció. La zarza ardiente se encendió y Dios dijo: Moisés, Moisés, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Éxodo 3:5. Lo que parecía común se volvió sagrado. El desierto se convirtió en un lugar de revelación. El silencio se convirtió en voz. Lo que fue un momento olvidado se convirtió en el comienzo de una misión eterna. Y aquí es donde se produce el punto de inflexión. Lo que parecía el final fue solo el principio. Dios no guardó silencio, porque hubiera desistido de Moisés. Estaba preparando su corazón para algo tan grande que no podía nacer en el bullicio del palacio, sino en el silencio de la soledad. ¿Qué pasaría si este desierto en el que vives fuera exactamente el lugar donde Dios quiere encontrarte? ¿Alguna vez has sentido que tu vida es invisible, que nadie nota lo que llevas, que nadie ve tus lágrimas silenciosas? Pero el cielo te observa y hay una promesa que pocos entienden. Dios no desperdicia ninguna temporada de tu vida. Cada silencio, cada frustración, cada caída, todo se está tejiendo en la tela del propósito eterno que Él ha escrito para ti. Nada es casual, ningún dolor es en vano. Puede que el llamado no llegue de la forma que esperas, pero llegará. Quizás estés esperando una voz fuerte, una confirmación clara, un cambio visible. Pero Dios te dice: hoy, quítate las sandalias, estoy aquí. Y la tierra de tu dolor es sagrada. Cuando te rindes, lo que antes era un desierto se convierte en un altar. Y lo que parecía olvido resulta ser preparación. ¿Puedes creer que incluso el anonimato puede ser parte del plan de Dios, que pasar desapercibido ante los hombres podría ser el escondite que Dios eligió para obrar en ti? Muchos esperan vivir su propósito cuando todo se acomode, pero la verdad es que el propósito comienza justo donde estás. No cuando te sientas preparado, sino cuando estés dispuesto. No cuando el miedo desaparece, sino cuando aún con miedo dices sí. Y si esta palabra te habló, comenta ahora con sinceridad y fe: Dios, despiértame a mi propósito. Esta es tu oración de hoy. No se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a obedecer. Escríbela como un clamor, como si dijeras: no quiero sobrevivir más. Señor, quiero vivir la vida que has soñado para mí, porque cuando te alineas con el propósito, el vacío da paso a la plenitud. E incluso la ansiedad da paso al descanso. Pero ¿qué pasa si lo que más necesita tu alma no es dirección, ni misión, ni respuestas, sino solo silencio y paz? Hay un dolor que no surge de la falta de dirección, sino de la falta de alivio. Estás cansado, herido, exhausto, y lo único que deseas es paz. Pero no cualquier paz, la que viene cuando Jesús entra en medio del caos y dice: estad quietos. Y esta escena estás a punto de experimentarla. Algunos dolores no gritan, susurran en el silencio del alma. Miras el mundo que te rodea, tantas voces, tanto ruido, tanta presión, y todo lo que tu corazón anhela es paz, no solo momentos de alivio, sino esa paz que te llena el pecho. Calma tus pensamientos y da descanso a tu espíritu, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que surge de dentro. Incluso
Cuando todo a tu alrededor parece un huracán, quizás has intentado encontrar esta paz en las distracciones, las relaciones, los logros, incluso en el control obsesivo sobre todo. Pero nada de eso ha silenciado tu agitación interior. La ansiedad ha ocupado demasiado espacio. El miedo se estrella como olas implacables y sientes que estás al borde del hundimiento anhelando un respiro, un refugio, un milagro. Es en estos escenarios donde el cielo suele intervenir, porque hay un lugar donde el miedo y las tormentas se encuentran en la presencia de Jesús. Eso es exactamente lo que encontramos en Marcos 4. Los discípulos cruzaban el mar de Galilea, obedecieron las órdenes de Jesús, pero aún así se desató una tormenta. El viento era impetuoso, las olas amenazaban con volcar la barca, y Jesús estaba dormido. Lo que parecía descuido era solo confianza, pero para los discípulos era incomprensible. Ellos gritan: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Era más que miedo a las aguas, era desesperación ante el silencio de Dios en medio del caos. Jesús se pone de pie, mira el mar y con voz firme declara: «Calla viento, calla mar». Marcos 4:39. Y algo sobrenatural sucede en segundos. El mar que antes rugía se calma. El viento que soplaba furioso se detiene y allí, en medio de lo que parecía ser el fin, llega la respuesta. La verdadera paz no es la ausencia de tormentas, sino la presencia de quienes tienen poder sobre ellas. Podría ser que tu tormenta esté revelando cuánto necesitas dejar de luchar con tus propias manos y simplemente confiar. A veces, Dios permite que las cosas se salgan de control para demostrarte que nunca tuviste el control. Y eso no es castigo, es gracia, porque ahí es donde la fe madura. Es en esos mares agitados que te das cuenta de que no basta con saber que Jesús está en la barca, tienes que creerlo. Él mantiene el control incluso cuando duerme. Has probado todo para encontrar la paz, excepto descansar completamente en Dios. Quizás horas, pero sigues ansioso. Lees la palabra, pero permaneces inquieto. Hablas de fe, pero vives con miedo. Y si hoy fuera el momento de dejar de fingir fuerza y realmente entregarle el timón a Él, porque solo hay una manera de verdadero descanso en la presencia de Dios. Solo hay curación para el alma ansiosa cuando te rindes. La paz no viene con respuestas, viene con confianza. Jesús no solo reprendió al viento, también les habló a los discípulos. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún tienen fe? Marcos 4:40. Era como decir: ¿has olvidado quién está contigo? Quizás esa sea la misma pregunta que el cielo te está haciendo ahora. ¿Realmente has olvidado que Él prometió estar contigo hasta el final? No importa cuán fuerte sea la tormenta, el Creador de los cielos está dentro de tu barca. Cierra los ojos un momento, respira hondo. Imagina a Jesús de pie ahora mismo, mirando el caos que lo rodea y diciendo: «Quédate quieto», y todo dentro de ti empieza a silenciarse. Las voces se desvanecen, los gritos cesan y por primera vez sientes lo que siempre has buscado: paz. Si este mensaje habló a tu alma, declara ahora en los comentarios con fe y entrega: «Jesús, calma mi tormenta». No es solo una frase, es un acto espiritual. Es tu oración en forma de palabra pública. Escríbela como si clamaras: «Señor, ya no quiero controlarte, solo quiero descansar en ti», porque la verdadera victoria no está en vencer el mar, sino en permanecer en la barca con el Maestro. Y aunque llegues aquí, cansado, herido, ansioso o asustado, el cielo te recuerda este miedo. Pasará esta ansiedad, se calmará, y en su lugar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. No porque todo a nuestro alrededor haya cambiado, sino porque decidiste confiar
Y cuando confías, el mar obedece. Si has llegado hasta aquí, es porque hay algo dentro de ti que aún clama por paz, por descanso, por alivio. Y más que eso, porque Dios te está llamando urgentemente. Él te buscó en cada palabra, te alcanzó en cada historia, tocó cada dolor oculto. Nada fue en vano este mensaje. Fue escrito con lágrimas, con verdad y sobre todo con un propósito: recordarte que no estás solo. El miedo, la ansiedad, el peso del alma, todo esto puede acabar hoy. No porque la vida de repente se volverá perfecta, sino porque Jesús subió a su barca. Todo lo que has escuchado hasta ahora no ha sido solo contenido, fue una invitación. Ansiedad, esta declaración podría ser la clave para impulsar algo en tu historia. Dios honra a quienes creen, incluso en el desierto, incluso en el límite, incluso al final. Y si conoces a alguien que vive con este mismo miedo de perderlo todo, de no tener suficiente, de ahogarse en deudas o inseguridad, comparte este video. Ahora puede ser el canal de la provisión de Dios para una vida que está a punto de desmoronarse. Hay momentos en que la palabra correcta, en el momento oportuno, ahorra. Más que dinero, trae esperanza donde antes no la había. Comparte y sé la respuesta. Pero ¿qué pasa cuando la inseguridad va más allá de la provisión? Cuando el miedo que nos consume es el de tomar decisiones equivocadas, perdernos en el camino, caminar sin saber si vamos en la dirección correcta. Lo que estás a punto de escuchar a continuación podría ser la respuesta exacta a esa pregunta que no abandona tu mente. ¿Qué pasa si estoy en el camino equivocado? Hay momentos en que la duda no es si Dios existe, sino si estamos caminando en la dirección que Él espera. Horas pides señales y buscas discernimiento, pero el miedo a equivocarte te paraliza y siesta. Decisión te aleja de donde Dios quiere llevarte, y si este paso te causa nuevo sufrimiento. La mente intenta controlar lo que el corazón ya no puede soportar, y entonces nace una ansiedad sutil, devastadora. La inseguridad espiritual, el miedo a no estar donde deberías estar, a perder tu propósito, a desviarte sin darte cuenta. Quizás estés justo ahí, ante una decisión, una encrucijada, un llamado, y sintiéndote ciego en la oscuridad. Quieres acertar, quieres agradar a Dios, pero la falta de certeza te deja confundido y paralizado. Sientes que das vueltas en círculos rogando por una dirección clara que nunca llega, y entonces piensas: ¿me está guiando Dios o soy yo el que se perdió? Este dolor silencioso no es nuevo. Se remonta a los Salmos, cuando David escribió palabras que quizás describen exactamente lo que sientes ahora mismo: me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23:3. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también temía cometer errores. Sabía que sin la guía del Señor cualquier paso podía llevar al desastre, pero también sabía algo que debemos redescubrir: cuando Jesús es el pastor, el viaje nunca se trata solo del destino, sino de su presencia en el camino. El Salmo 23 no es una oración por caminos fáciles, es una confesión de fe en medio de la incertidumbre. David no dice: muéstrame todo el camino, sino guíame. Hay una profunda diferencia aquí, porque quien guía camina junto a nosotros, no señala desde lejos, ni simplemente envía un mapa. Él te acompaña, corrige, apoya, guía, incluso cuando no puedes ver el final. Él ve a la vuelta de la esquina. Esto lo cambia todo. Pero ¿qué sucede cuando el corazón está tan ansioso, tan abrumado, que ni siquiera eso es suficiente para calmarlo? Y sí, aún sabiendo que Dios nos guía, el miedo a tomar la decisión equivocada sigue siendo más fuerte. Aquí es donde muchos se estancan,
Prefieren no actuar, eligen la inercia como una forma de no equivocarse, pero vivir sin moverse también es una forma de perderse. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían este tipo de inseguridad. Por eso, en Juan 10 dice algo liberador. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Juan 10:27 Tesa. Es la promesa. Si perteneces al pastor, reconocerás su voz. Quizás no cuando quieras, quizás no con la claridad que tu mente exige, pero oirás, percibirás. Serás guiado porque Él es fiel para guiar a quienes están dispuestos a obedecer. No necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante, solo necesitas confiar en quienes ya conocen el final de tu historia. Dios no espera que nunca cometas errores. Él espera que sigas buscando su presencia incluso cuando tengas dudas. Y es en ese corazón rendido que Él actúa con dirección sobrenatural. La verdad es que descarriarse es un miedo legítimo, pero confiar en el pastor es una elección que trae descanso. El camino no siempre parecerá seguro, lógico ni fácil, pero sí Jesús guía el camino. Incluso los valles más oscuros se convierten en pasajes hacia bendiciones ocultas. El miedo al fracaso se desvanece cuando aprendes a descansar en la soberanía de aquel que nunca falla. Y quizá lo que te detiene no es la falta de dirección, sino la ansiedad de controlar cada detalle. Libérate de esto. Hoy confía como David confió el Señor. No te trajo hasta aquí para dejarte a medias. Él guía, Él corrige, Él sostiene incluso cuando no entiendes, incluso cuando el camino parece perdido en la niebla. Si esta palabra te conmovió, escribe con fe en los comentarios: Jesús guía mis pasos y mi corazón. Escríbelo como una oración, como una petición humilde y valiente, como alguien que reconoce que no lo sabe todo, pero sabe en quién confía. No es debilidad. Depender de la voz de Dios es sabiduría, no es cobardía. Pedir dirección es prueba de fe. Dios honra ese tipo de clamor. Cierra los ojos un momento. Imagina que Jesús te mira con ternura y te dice: estoy contigo. Aunque no veas el camino, yo soy el camino. Respira hondo, suelta el control y da el siguiente paso hacia la paz que solo Él puede ofrecer. Pero, ¿qué pasa cuando, además de perder el rumbo, sientes que has perdido la fuerza para continuar? Cuando el cansancio no es solo físico, sino espiritual, emocional y existencial. Lo que escucharán ahora es sobre un hombre de Dios que casi lo abandonó todo y la sorprendente manera en que Dios reavivó el fuego en su alma. Hay días en que el cansancio no es solo físico, es existencial. Te despiertas, pero no le ves sentido. Intentas rezar, pero tu alma está vacía. Los sueños parecen lejanos y las promesas olvidadas. Es como estar atrapado en un cuerpo que se arrastra mientras tu corazón grita pidiendo alivio. Ya no esperas milagros, solo quieres poder levantarte de la cama sin sentir ese peso invisible. El desánimo se ha apoderado de ti, la llama se ha apagado y todo en tu interior solo quiere detenerse. Pero detenerse realmente soluciona algo, o es algo que necesitas para reavivar la pasión que una vez te impulsó, porque hay un cansancio que no proviene de hacer demasiado, sino de sentir que todo lo que haces ya no tiene valor. Y eso es precisamente lo que Jeremías el profeta vivió. No era cualquiera fue elegido, tenía un llamado. Dios le habló directamente, pero aún así llegó un punto en que no pude soportarlo más. En el capítulo 20 de su libro, se abre con una honestidad que desgarra el alma. Maldito sea el día en que nací. Jeremías 20:14. Jeremías tocó fondo emocionalmente. Su desánimo era tan profundo que deseó no haber existido. Jamás. ¿Sabes por qué? Porque la presión era insoportable. Dijo lo que Dios le decía, pero nadie lo escuchó. Fue burlado,
ridiculizado, rechazado. Jeremías se sintió inútil, descartable. Solo quizás te sientas así. Ahora mismo intentaste hacer lo correcto, intentaste obedecer, intentaste ser fuerte. Pero parece que cuanto más lo intentas, menos resultados ves. Y entonces, sin darte cuenta, tu corazón se rinde en silencio. Sigues apareciendo, pero ya no estás presente. Estás rodeado de gente. Pero tu alma está ausente y tu fe se marchita lentamente como una vela que arde hasta casi apagarse. Pero entonces algo extraordinario sucede en el interior de Jeremías. En medio de su arrebato, revela un secreto espiritual que muchos ignoran. Dice: pero si digo, no volveré a mencionarlo ni a hablar más en su nombre. Entonces su palabra arde como un fuego en mi corazón, un fuego dentro de mí. Me agota intentar contenerlo. No puedo. Jeremías 29:9. Aquí está el punto de inflexión. Jeremías quería detenerse, pero había algo más grande en su interior que el cansancio exterior. Había una llama que el desánimo no podía apagar. Había una palabra más. Porque no es solo cansancio, es el miedo a no poder afrontarlo. Y aquí muchos se derrumban, otros guardan silencio y algunos, incluso destrozados, siguen sonriendo por fuera mientras se hunden por dentro. Pero ¿qué pasaría si no estuviera solo en todo esto? Y si la presencia de Dios en este preciso momento estuviera más cerca de lo que crees. Hay una historia bíblica que retrata con precisión esta sobrecarga emocional, la de Moisés. En el libro del Éxodo, Dios lo llamó a liderar a un pueblo difícil y exigente que murmuraba a cada paso. La presión era absurda. Tuvo que escuchar a la gente, juzgar las causas, afrontar las crisis, tomar decisiones y aún así buscar dirección espiritual. En Éxodo 18, Moisés está abrumado. Su suegro, Jetro, observa y dice algo que suena como un grito de advertencia. ¿Qué haces? No está bien. Seguramente desfallecerás, al igual que esta gente que está contigo. Éxodo 18, 171. Y ahí comienza un punto de inflexión. Dios empieza a mostrarle a Moisés que no está llamado a cargar con todo. Solo recibe sabiduría para delegar, compartir la carga, comprender sus límites y sobre todo confiar en que la misión que Dios da a Él mismo la sostiene. Por eso allá atrás, al principio de tu viaje, Dios ya le había dicho a Moisés: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Esta promesa no era solo para enfrentar al faraón, sino para todas las presiones que vendrían después. Y esa promesa sigue viva para ti. Hoy, Dios no quiere que enfrentes solo lo que te agobia. Nunca te llamó a ser el salvador de todo ni de todos. Quiere ser tu fuerza, tu sabiduría, tu descanso. Podría ser que lo que estás experimentando ahora sea un exceso de carga o una falta de entrega. Quizás intentas cargar con más de lo que estás llamado a soportar. Intentas tomar las riendas de tu vida, pero Dios te llama a un estado de entrega, a un descanso que empieza en tu interior. Incluso cuando el mundo exterior sigue siendo caótico, la ansiedad desaparece cuando el corazón comprende que no necesita controlarlo todo, solo necesita confiar. No tienes que demostrarle nada a nadie, solo recuerda quién te llamó. Moisés no era perfecto, tenía miedo, cometió errores, dudó, pero Dios estaba con él y está contigo ahora, incluso en las responsabilidades que te rodean, en las tareas que se acumulan, en las exigencias silenciosas que te apremian. La promesa aún resuena. Yo estaré contigo. Si esta palabra habló profundamente a tu corazón, declara ahora en los comentarios: Señor, pongo esta carga en tus manos. Escríbelo,
Con sinceridad, esta es tu oración, este es tu acto de entrega, este es el momento en que dejas de intentar ser fuerte todo el tiempo y permites que Dios sea tu fuerza, porque a veces la mayor fe no está en seguir luchando, sino en saber detenerte y descansar en Él. Y ahora prepárate, porque lo que viene a continuación puede revelar una verdad que nunca habías imaginado sobre ti mismo. Sientes que nunca estás a la altura de las circunstancias, que siempre te falta algo, que eres demasiado pequeño ante los desafíos. Pero ¿qué pasa si todo esto es una mentira que el enemigo plantó para evitar que veas quién eres realmente a los ojos de Dios? Lo que estás a punto de descubrir puede ser la liberación que tu alma siempre ha buscado. En silencio, hay momentos en que la inseguridad se convierte en una prisión emocional. Digan lo que digan, nunca te sientes lo suficientemente bueno. Siempre estás esperando ser expuesto, criticado o rechazado. Caminas como si cada paso pudiera revelar tu debilidad, y por dentro la ansiedad crece. No es un miedo explosivo, es un miedo silencioso y constante. Es el miedo a equivocarse, a no ser aceptado, a volver a fracasar. Intentas aparentar fortaleza, pero por dentro la pregunta nunca cesa. ¿Soy capaz? Eso, inseguridad, te roba la paz. La alegría e incluso la fe se alimenta de comparaciones, viejos traumas y palabras hirientes, algunas dichas hace años pero que aún resuenan en ti, y lo peor es que nadie ve la magnitud de la guerra que estás librando. Parece pequeña comparada con la vida, con los desafíos, con los demás, y se siente invisible ante Dios. Pero ¿es eso realmente lo que Él ve? Hay un personaje en la Biblia que vivió precisamente este tipo de dolor. Su nombre era Gedeón. Cuando Dios lo llamó, estaba escondido trillando trigo en el lagar, un lugar donde se esconden las uvas, no el trigo. Esto ya muestra algo. Estaba tratando de sobrevivir con miedo, no de vivir con confianza. El miedo lo aisló, la opresión lo encogió, la inseguridad le hizo creer que no era nadie. Pero Dios lo encontró allí mismo, en ese escondite emocional. Cuando el ángel del Señor aparece, dice: «El Señor está contigo, hombre valiente y esforzado». Jueces 6:12. Y la respuesta de Gedeón es la misma que muchos de nosotros daríamos hoy. «Pero yo soy el más pequeño de mi casa y mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés». En otras palabras, te equivocas. No soy la persona fuerte que dices ser. Soy débil. Tengo miedo, soy demasiado pequeño. Y entonces Dios dice la frase que lo cambia todo. «Ve con tu poder y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?» Jueces 6:14. Aquí es donde ocurre el giro. Gedeón aún no se sentía fuerte, pero Dios ya lo llamaba guerrero. Aún tenía miedo, pero Dios ya lo veía como un libertador, porque el Señor no ve como ve el hombre. Dios no se fija en las apariencias ni en el pasado, se fija en el potencial que Él mismo sembró en ti. Y lo que Él dice tiene más peso que todas tus dudas juntas. ¿Te has parado a pensar alguna vez que tu inseguridad podría estar bloqueando promesas que ya tienes? Quizás esperas sentirte preparado, capaz, digno, pero Dios te dice: «Ve, estoy contigo». No se trata de cuánto confíes en ti mismo, sino de cuánto confíes en mí. Lo que para ti parece imposible es completamente posible para Dios. Y Él elige precisamente lo improbable, lo pequeño, lo olvidado, lo frágil, porque es en ellos donde su gloria se manifiesta más fuertemente. ¿Podría la imagen que tienes de ti mismo ser una mentira que el miedo ha construido? ¿Cuántas veces te has dado por vencido antes de intentarlo? ¿Cuántas veces te has quedado paralizado por el miedo a lo que pensarían los demás? ¿Cuántas puertas no has cruzado porque creías que no eras capaz? Y si te dijera que la ansiedad constante que sientes no es falta de fe, sino más bien falta de revelación de quién eres en Dios, porque cuando entiendes
que no caminas solo, que Dios está contigo, incluso en el valle. La inseguridad empieza a perder fuerza cuando ves que el Creador te conoce y aún así te eligió. Algo cambia en tu interior, su presencia te viste, su voz te libera, su promesa. No depende de tu desempeño, depende de su fidelidad. Respira hondo. Ahora cierra los ojos un momento e imagina que Dios te dice directamente: yo te he enviado, estoy contigo, eres fuerte. Sí, porque yo soy tu fuerza. Esta palabra es para ti, que creías que no eras suficiente, que creías que necesitabas demostrar algo para ser aceptado, que dudabas de ti mismo a diario. Lo que define tu identidad no es la inseguridad, sino el llamado de Dios. Si este mensaje habló profundamente a tu corazón, escribe ahora en los comentarios con fe y valentía: Señor, ayúdame a ver cómo tú me ves. Esta es tu oración, esta es tu entrega, esta es tu declaración pública de que eliges escuchar la voz de. Tratado de pelear y he fracasado sin tu ayuda. Perdóname hoy, admito mi debilidad y la entrego en tus manos. La entrego a aquel que tiene el poder de hacer algo nuevo en mi vida. Restur, te pido que el día de hoy me llenes de tu amor, de tu bondad, de tu gracia, de tu misericordia. Que hoy yo camine bajo la plenitud de tu presencia. Dame palabras para el caído. Dame amor para el que lo necesita. Te pido que hoy me des tú la fortaleza de David. Te pido que me des la sabiduría de Salomón. Te pido, Padre, que hoy sea un día diferente, que hoy yo tome tu mano y que alumbres cada paso que yo voy a tomar. Pues cuando uno se agarra de tu mano, todo va mejor en la vida. Te entrego mi corazón dolido para que tú lo sanes. Y te pido por todo el mundo, en este tiempo de gran aflicción, que todo el mundo mire hacia ti y que encuentren respuesta. En tu presencia te entrego cada deber y cada quehacer del día de hoy. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.